La situación en la guerra de Oriente Medio continúa intensificándose en la Franja de Gaza. Israel ha interrumpido recientemente el suministro de electricidad y agua, lo que ha dejado a los militantes de Hamás en una situación grave. El Ministerio de Defensa israelí ha encendido la primera bengala de una ofensiva terrestre masiva, planificada junto con los ataques aéreos, para tomar el control de la situación en Gaza. Esta operación abarcará una amplia zona, desde la Franja de Gaza hasta las líneas fronterizas libanesas. El objetivo principal de Israel en los preparativos es, por supuesto, destruir las brigadas militantes de Hamás en Gaza y despejar la zona. Con este fin, Israel ha anunciado hoy el cierre nuevamente de la frontera con Gaza y ha reconstruido las barreras destruidas durante los ataques de Hamás. Sin embargo, los enfrentamientos dentro del territorio siguen siendo intensos. Un portavoz del ejército israelí informó que habían recuperado el control de la valla destrozada por los militantes de Hamás y que se habían plantado minas para reemplazar las barreras destruidas. La radio del ejército de Israel afirmó que no se han producido nuevas infiltraciones desde Gaza. El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, el contraalmirante Daniel Ha'ari, dijo que los soldados de las FDI del Sentou Batallón detectaron un gran número de vehículos pertenecientes a los militantes de Hamás. Cerca de Niram, en la Franja de Gaza, un tanque de la brigada Ada 401 inició un intenso fuego de artillería contra los militantes de Hamás y sus vehículos en esa área. Como resultado de este ataque crucial, se eliminó a un gran número de militantes de Hamás y se destruyeron una docena de vehículos operados por ellos. Las fuerzas israelíes están actualmente realizando registros en la zona. Este último ataque se produce 5 días después del conflicto entre Israel y Hamás, cuando las fuerzas israelíes establecieron una zona de amortiguación alrededor de Gaza. En los combates que comenzaron el sábado, los militantes de Hamás habían tomado como rehenes 7 pueblos a lo largo de la frontera entre Gaza e Israel en una serie de ataques terroristas traicioneros. Ahora, el ejército israelí ha tomado el control total de la Franja de Gaza y ha liberado todos los pueblos y ciudades. Este anuncio se produce en medio de la guerra con Hamás, durante el asedio israelí y los intensos bombardeos en la Franja de Gaza. La operación indica que Israel, que ha reunido a cientos de miles de soldados para una gran ofensiva, está fortaleciendo su control sobre el territorio densamente poblado e incluso despejando a Hamás de la Franja de Gaza hasta el cruce fronterizo de Rafah, en el lado egipcio. De hecho, tras esta operación crucial, se reveló que los cazas F-16 de la Fuerza Aérea Israelí habían destruido un total de 270 objetivos de Hamás solo en Gaza desde el primer día de los enfrentamientos. Además, como resultado de estas operaciones, los medios de comunicación israelíes informaron sobre la supuesta destrucción de un comandante de Hamás y sus familiares. Estas cifras de bajas sugieren que Hamás está perdiendo terreno en la Franja de Gaza y cediendo el control a las fuerzas israelíes. A pesar de que Israel ha destruido numerosos objetivos de Hamás, todavía se mantienen medidas vigentes. Las FDI han enfatizado que la zona de división de Gaza ha sido declarada como una zona militar cerrada, y han reiterado la prohibición estricta y el grave riesgo que implica ingresar a ella, constituyendo un delito penal. Esto se debe a que los soldados de las FDI están involucrados en actividades de combate en esa área, y entrar en ella pondría en peligro vidas y obstaculizaría las operaciones de las FDI. Por lo tanto, instan al público a actuar con precaución y abstenerse de ingresar a la zona restringida para permitir que las fuerzas de seguridad continúen desempeñando sus funciones. Mientras tanto, Israel ha estado llevando a cabo ataques aéreos contra los objetivos restantes de Hamás en Gaza después de tomar el control de la zona, como parte de esta operación. Hoy se han revelado los detalles del ataque israelí contra un edificio de varias plantas que era utilizado por Hamás en la Franja de Gaza. Este edificio, un importante centro operativo político y militar de Hamás en la zona, también servía como campo de entrenamiento. Las FDI afirmaron que Hamás utilizaba el edificio para recaudar fondos, pero después del ataque se informó que ya no lo usaban y que sus grupos militantes habían abandonado el área. Por lo tanto, Israel estaba gradualmente limpiando la Franja de Gaza de la presencia de Hamás. Sin embargo, hoy quedó claro que Hamás también estaba respondiendo a la operación de limpieza. En la ciudad de Ashkelon, al noreste de Gaza, se produjeron ataques con cohetes por parte de Hamás. Debido a la falta de sirenas y el mal funcionamiento de la cúpula de hierro, no se informó de víctimas tras este ataque.
Las FDI describieron estas acciones de los grupos militantes de Hamás en la Franja de Gaza como un último intento. En particular, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró que las operaciones y los ataques aéreos continuarán hasta que no quede ni un solo militante de Hamás en Gaza. Después de la intensa presión israelí, Hamás buscó refugio en el norte del país. Además, Hamás también llevó a cabo el ataque con cohetes de mayor alcance de esta guerra, que cayó cerca de Carmel, a unas 75 millas al norte de Gaza, después del primer informe del sonido de las sirenas. En el Consejo Regional de Hof Carmel, ubicado en el norte de Israel, se detectó el lanzamiento de un cohete desde la Franja de Gaza, según se informó en el canal de Telegram de Hamás. En ese contexto, los colonos se jactaban de huir de Haifa, en el norte del país ocupado, después de ser bombardeados por misiles de las brigadas Al-Assam. Aunque las FDI han recuperado el control del sur de Israel, ahora se enfrentan a una amenaza inminente en la frontera libanesa, al norte del país. Sin embargo, Israel ha decidido intensificar sus esfuerzos contra Hezbolá en el norte, y el Ministerio de Defensa israelí reiteró que se han levantado las restricciones y que todos los objetivos militantes en la zona de conflicto, incluido Líbano, deben ser destruidos. Mientras continúan los feroces ataques en la zona de conflicto, se siguen recibiendo reacciones en el Medio Oriente. Según la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, discutió los ataques terroristas contra Israel con el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Mohammed bin Saad Al Nahyan, el miércoles. En un comunicado, la Casa Blanca enfatizó que el presidente Biden condenó el terrorismo de Hamás y advirtió contra cualquiera que intentara aprovecharse de la situación actual. Ambos líderes también discutieron la importancia de asegurar que la ayuda humanitaria llegue a aquellos que la necesitan. Nahyan y Biden resaltaron la importancia de la coordinación internacional para pedir contención y una desescalada inmediata, ya que la escalada de violencia representa una grave amenaza para la seguridad y la estabilidad regional, según informó la agencia estatal de noticias emiratí, WAM. Por otro lado, el presidente estadounidense, Joe Biden, emitió el miércoles una seria advertencia a Irán, instándolos a tener cuidado con sus acciones en la región después del ataque de Hamás contra Israel. Tras esta advertencia, el presidente estadounidense también mencionó la ayuda a Israel, reiterando que han proporcionado asistencia militar adicional a las fuerzas de defensa de Israel, incluyendo municiones e interceptores para reabastecer la cúpula de hierro, y que han enviado la flota de portaaviones estadounidense al Mediterráneo Oriental. El Departamento de Estado estadounidense también advirtió a los ciudadanos estadounidenses que reconsideren sus viajes a Israel. Después de los mortales ataques de Hamás durante el fin de semana, el Departamento de Estado de EU elevó el miércoles su nivel de recomendación de viaje al grado TR, reconsiderar el viaje, y advirtió que la situación en Israel sigue siendo volátil, con posibles disparos de mortero y cohetes sin previo aviso. En una actualización de advertencia de viaje, se enfatizó la importancia de seguir las instrucciones de los funcionarios de seguridad y de respuesta a emergencias. Mientras tanto, continuaron surgiendo evaluaciones críticas sobre las tensiones y la guerra entre Israel y Hamás desde otros países. Según la agencia estatal saudí SPA, el príncipe heredero Mohammed bin Salman ha estado haciendo esfuerzos incansables para detener la escalada de enfrentamientos en Arabia Saudita. Después del ataque de Hamás contra Israel, el príncipe heredero compartió estos detalles importantes durante una llamada telefónica con el presidente turco Recep Tayyip Erdoğan el miércoles. La postura del reino de no atentar contra civiles y poner fin a la pérdida de vidas destacó la necesidad de respetar los principios del derecho internacional humanitario. Por otro lado, la oficina de la vicepresidencia iraní anunció en un comunicado reciente que el presidente iraní, Ebrahim Raisi, y el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, mantuvieron su primera conversación telefónica desde que ambos países restablecieron relaciones diplomáticas. El subalterno de Raisi para asuntos políticos, Mohammad Jamshidi, reveló en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, a que durante la llamada, ambos líderes discutieron el conflicto palestino-israelí y la necesidad de poner fin a los crímenes de guerra. En resumen, mientras Israel continúa en guerra contra Hamás y Hezbolá, las plataformas diplomáticas y políticas internacionales trabajan para poner fin a estos enfrentamientos. Gracias por seguirnos.